estar en esta mesa, en este panel. No, adelante, adelante. Es un honor estar aquí porque pues vean, sin demérito de la mesa anterior, esta mesa también está de lujo y está compuesta por cabezas representantes, y digo cabezas por pensantes también, cabezas representantes de los diferentes órganos autónomos que tienen que ver en este contexto y en este trabajo de anticorrupción, y pues particularmente también por el órgano que lleva una de las cargas más pesadas en el tema, pues que es la Contraloría General de la Ciudad de México, representada también por su Contralor. Bienvenido, Contralor, bienvenido, auditor, muchas gracias, bienvenido. Al final iba a hacer la presentación, gracias. Bienvenido, consejero, también representante de los órganos electorales. Tenemos aquí a la academia, hay una experta también, muy bienvenida. Desde luego es un honor para mí presentar a mi presidente del Info, bienvenido también, maestro, que pues igual el órgano de transparencia es un actor importantísimo en este contexto de anticorrupción. Y desde luego tenemos una invitada especial, diputada Leida, bienvenida también, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta mesa. Y yo sé que por protocolo, como se dijo hace rato, pues tenemos una breve semblanza de cada uno de los que nos acompañan, pero me voy a permitir brincarme esa semblanza, porque yo sé que queremos escuchar más todavía lo que nos quieren decir. Entonces el tiempo, para con el afán de eficientarlo, pues queremos escuchar qué nos va a decir todos y cada uno de ellos, que además ustedes ya vieron, no necesitan mayor presentación. Todos ellos son muy conocidos por su amplia trayectoria en la Ciudad de México, por el papel tan importante que desempeñan en todos y cada uno de los órganos que ya mencioné y que ellos dignamente están aquí representando. Entonces, si me permiten omitir esa parte, no por ningún afán que no es más que el de empezar este debate, esta manera pues de seguir atendiendo y aterrizando este foro, pues comenzaré en el orden que me dieron para poder dar una secuencia también. Les quiero explicar que yo no uso papelitos, ¿no? Yo uso una alarma, ¿sí? Entonces cuando suene la alarma quiere decir que ya se acabó el tiempo, no hay un minuto, no hay tres, no, ya se acabó y se acabó como en el concurso, ¿no? Entonces, cuando suene la alarmita, si me hace el favor de cerrar sus brillantes ideas, cuenta con 10 minutos cada quien para que pueda exponer lo que traen preparado, y al final pues la diputada Leida y el diputado, si me permite comprometerla, a hacer una pequeña conclusión del tema, ¿sí? Y ayudarnos a entregar los reconocimientos para quienes nos acompañan en el panel. ¿Están de acuerdo? Entonces, si por ahí alguien no oye la alarmita, le voy a poner el micrófono para que se oiga la alarmita, ¿no? Entonces no vayan a creer que es ningún chat, no. Es un tema tecnológico, ¿no? Sí. Maestro, doctor, por favor. Muy bien, estoy segura que esto será bastante ilustrativo, como está haciendo este foro. Y bueno, pues en este segundo panel, cuyo nombre es el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, pues hay que establecer brevemente un contexto. Recordemos que en nuestra Constitución, entre otras cosas, se encuentra el derecho a la buena administración, y dentro de la buena administración, pues desde luego implica conductas que refieran, como dice la propia Constitución, un quehacer eficiente de gobierno. No se concibe ningún quehacer eficiente de gobierno si no es un quehacer transparente y libre de cualquier tipo de injerencia. Este derecho a la buena administración, que implica, entre otras cosas también, el tema de transparencia y generar mecanismos que nos permitan que el actuar de los servidores públicos sea transparente, es decir, que no implique ninguna conducta que pueda empañar su quehacer, es lo que hace que se pueda concebir la idea de un tema anticorrupción, una idea de establecer un mecanismo que nos permita inhibir esas conductas que puedan nublar esa ventana de transparencia. Así lo veo, así lo concibo, y dentro de este esquema la Constitución establece, y las leyes de anticorrupción federales establecen, la implementación de un sistema local.
este sistema local. Es lo que tenemos que trabajar en la Ciudad de México. Muchos de los actores que están aquí integran o integrarán ese sistema local, y es por eso que el panel se conforma de esta manera, y será muy interesante escuchar el punto de vista de cada uno sobre la mesa que nos ocupa, que es Sistema Local de Transparencia. Muchas gracias, bienvenidos sean, y nuevamente les pido un aplauso para todos nuestros expertos. Voy a ceder entonces el uso de la voz hasta por 10 minutos a Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria, especialista en anticorrupción. Adelante, Lisbeth, muchas gracias. Allá está el otro micrófono, si me ayudan, por favor. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al Infodem, muchas gracias, diputado Campa, por la invitación que me realizó por efecto de vertir algunas ideas sobre el sistema anticorrupción de aquí de la Ciudad de México. A mí me parece que un sistema anticorrupción no solamente es la norma jurídica, no solamente es lo que te dicen las leyes, no solamente es lo que te dice la Constitución. Un sistema anticorrupción tiene que ser funcional, y la funcionalidad depende precisamente de dos rubros que yo voy a manejar en mi charla. El primer rubro se refiere precisamente a lo que es la participación ciudadana, y a mí me parece que la participación ciudadana no es una participación ciudadana únicamente de los ciudadanos reconocidos o de los ciudadanos de arriba o los de los ciudadanos económicamente activos. La participación ciudadana responde a una responsabilidad que cada uno de los mexicanos tenemos para efecto de que este sistema funcione. Desgraciadamente, el estado de bienestar social, que bueno, en nuestro país se termina en 1989 con la firma del Consenso de Washington, los ciudadanos estamos acostumbrados a que el gobierno haga todo por nosotros. Este Sistema Nacional Anticorrupción, quiero decirles que no va a funcionar si no empujamos los ciudadanos, y me refiero a los ciudadanos de pie. Ahora bien, ¿a qué me refiero con esto? En la Constitución, en el Sistema Nacional Anticorrupción, que fue implementado el 27 de mayo del año 2015 a diversos artículos de la Constitución General de la República, entre los más importantes a mí me parece que está el 108, el 109, que se refiere a las responsabilidades de tipo administrativo y penal hacia los servidores públicos. En el artículo 21 constitucional no hay reforma, pero hay un instrumento que nosotros como ciudadanos podemos utilizar. Tenemos todos los aditamentos necesarios para efecto de ¿qué? De investigar, de solicitar un procedimiento, sea administrativo y o penal, para el servidor público o particular corrupto, y también tenemos los recursos idóneos para, en caso de que nuestras autoridades no quieran hacer caso de eso. ¿Cómo lo divido? Lo divido en el procedimiento administrativo de responsabilidad, que tiene que estar en las leyes locales de aquí de la Ciudad de México hacia los servidores públicos y particulares corruptos, porque eso es un mandato constitucional, y lo divido también en la acción penal privada. Así es. El procedimiento administrativo de responsabilidad, nosotros, ciudadanos de a pie, podemos ejercer uso del derecho de transparencia que tenemos. Y tenemos un derecho de transparencia, desafortunadamente, y les voy a decir por qué, a través de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué es esto? Es Internet. ¿Por qué les digo que desgraciadamente? De acuerdo al Banco Mundial, 44 de 100 mexicanos únicamente tienen acceso a Internet. Es decir, la participación ciudadana, no podemos olvidar a esos 60 millones de personas en extrema pobreza que radican en nuestro país. Entonces, no tienen acceso, precisamente de acuerdo al Banco Mundial, a la transparencia a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Y de esas 44 personas de cada 100, no sé cuántas pudieran estar capacitadas para efecto de hacer una solicitud de transparencia, ya sea a la Secretaría de la Función Pública, por ejemplo, o al INAI, o a los organismos locales de aquí de la Ciudad de México en materia de transparencia. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en el país? Capacitación ciudadana. Una capacitación ciudadana la cual nosotros la debemos exigir, porque la capacitación ciudadana no nada más está en la norma, no por el hecho de
que diga la norma que la ciudadanía puede participar, quiere decir que es funcional precisamente al Sistema Nacional Anticorrupción, pero sobre todo al combate a la corrupción. Ahora tenemos el segundo punto, en materia penal, porque un sistema anticorrupción no solamente se maneja en materia administrativa, un sistema anticorrupción se maneja a partir de 3 aristas. Desde la materia administrativa, con esto que les acabo de comentar, utilizando la transparencia como recurso, desde la materia penal y también desde una materia fiscal. La norma nos puede decir lo que quiera, pero si no existen precisamente la funcionalidad de los procedimientos administrativos, del procedimiento penal, nuevo sistema penal acusatorio adversarial, y del procedimiento fiscal, procedimiento administrativo de ejecución, entonces la norma se va a quedar muerta. En materia penal, de acuerdo al artículo 21 constitucional, párrafo segundo, tenemos un instrumento maravilloso, que aquí en la Ciudad de México se lleva, ¿Por qué? Porque el sistema penal es a nivel federal. Recuerden ustedes el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿ok? ¿Cuál es? Bueno, pues es la acción penal privada. ¿A qué se refiere la acción penal privada, ciudadanos? A que yo como ciudadana de a pie puedo obtener las pruebas de carácter lícito sin necesidad del Ministerio Público o Fiscal, ¿ok? Y así lo dice el 21. Si el Ministerio Público no me quiere recibir mi denuncia por un delito cometido por hechos de corrupción, que la Ciudad de México lo tendrá que homologar de acuerdo a los que existen en el título 10º del Código Penal Federal, por ejemplo, enriquecimiento ilícito, entonces, ¿qué puedo hacer? Yo solito puedo investigar. ¿Qué es lo que requiero? Obtención de prueba lícita. Fíjense cómo es necesario la capacitación. Obtención de prueba lícita. ¿De dónde voy a obtener la prueba lícita para yo investigar al servidor público corrupto o al particular corrupto? De transparencia. En materia de transparencia nosotros podemos obtener esas pruebas. Y si el Ministerio Público no me lo quiere admitir, entonces constitucionalmente, porque el Código Nacional de Procedimientos Penales dice que forzosamente tengo que ir al MP, pero la Constitución, y recuerden ustedes que la Constitución está por encima del Código Nacional de Procedimientos Penales, me dice que puedo irme directamente ante el juez de control. ¿Ante el juez de control para qué? Para efecto de que pueda librar una orden de aprehensión para el corrupto. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, tenemos esos instrumentos que, por supuesto, obviamente, los servidores públicos que puedan cometer un acto de corruptela no nos van a decir, ¿verdad? Me puedes investigar a través de transparencia o me puedes investigar a través en materia penal por la acción penal privada. Tenemos esos instrumentos. Entonces, ciudadanía, si nosotros queremos empujar para que este sistema realmente funcione, no se queden las palabras, nosotros debemos irnos a los procedimientos. Ahora, ¿qué sucede si el órgano interno de control, por ejemplo, o la auditoría de la Ciudad de México no quiere recibir mi denuncia, que además la puedo hacer anónima en términos constitucionales, ¿ok? Entonces yo me puedo ir a determinados recursos de carácter administrativo, me puedo ir a procedimientos administrativos y me puedo ir incluso al amparo. Y si en el amparo no me toman en consideración, me voy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así, y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos también. Pero si nosotros nos quedamos en un estado de stand-by para efecto de que se queden meras palabras, el sistema, de que no funcione, etcétera, así va a ser, Dicen por ahí, decía mi querido amigo Miguel Polaino Orts, que la ciudadanía tiene el derecho que se merece. Y si nosotros no empujamos como ciudadanos, vamos a tener el sistema anticorrupción que merezcamos. Ahora, en materia penal, el Tribunal de Enjuiciamiento no me quiere admitir mi investigación, mi carpeta de investigación, y no quiere librar orden de aprehensión, no importa, lo mismo, me voy al amparo, me voy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí se trata de nosotros. Bien, ahora, la segunda parte, ¿verdad?, que a mí me parecía de suma importancia en esta parte del Sistema Nacional Anticorrupción, es precisamente que debe existir un derecho en donde se capacite tanto a
los servidores públicos que se van a hacer cargo de investigar, detectar y sancionar precisamente estas conductas en materia de corrupción administrativa, penal. Ya se acabó mi tiempo. Rapidísimo, concluyo. Entonces, en este orden de ideas, ¿qué pasa? Si no capacitamos a nuestros servidores públicos, hay un elemento básico que nos pide la Constitución, que es la obtención de la prueba lícita. Y si el servidor público no investiga de acuerdo a los protocolos de investigación, entonces va a violentar derechos humanos al corrupto o a los corruptos. Y eso va a traer como consecuencia que salgan en libertad en materia penal y en materia administrativa, que no se les pueda fincar una responsabilidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Breve pero sustancioso. Muy bien, muy bien. Licenciada Lisbeth Xochitl, bienvenida. Cedemos en el orden establecido el uso de la voz al doctor David Manuel Vega Vera, auditor superior de la Ciudad de México, quien les decía, pues no requiere mayor presentación tampoco. Doctor, muchas gracias, hasta por 10 minutos. ¿Sí se escucha hasta allá el timbre? ¿Sí? Bueno, perdón, doctor. En la cara se ve que ya somos. ¿Sí? Yo sí. Me pondré así. Gracias, doctor. Hasta luego, gracias bienvenido. a usted, comisionada, por estar aquí acompañándonos, y agradezco de forma especial al doctor Campa por haber organizado este foro de reflexión. Yo le quiero decir y al comisionado presidente Murcia por estar en este dueto, y que tengo entendido a los demás comisionados que han estado por aquí. A ustedes como instituciones y a usted por lo que representa, los felicito. Dado el tiempo y dado que tenemos que ser prácticos, yo pondría que este tema de la buena administración, en especial del sistema anticorrupción, tiene que ver con el funcionamiento principalmente. Es decir, tenemos el comité coordinador, tenemos la comisión de participación ciudadana, y para no entrar en cada una de las instituciones, yo pondría algo muy importante que poco se ha mencionado o no se menciona o no se ve: la parte que se llama como el comité rector de la fiscalización, donde está el órgano de control interno, entiéndase, internos por las nuevas disposiciones, y el órgano de control externo. Esta es la parte técnica, esta es la parte de política pública en base a lo que cada uno de los dos organismos tenemos hacia la sociedad, que es la meta principal. El otro punto es el reto que tenemos para poder eslabonar, tal como lo señala la ley fundamental, que es todas las autoridades junto con los miembros de este sistema, las instituciones que componemos este sistema, es decir, la coordinación operativa. Esta coordinación operativa va en función de, sí, efectivamente, capacitación, que yo le llamaría educación, es decir, pero no solo de los profesionales. Esa es una cuestión obvia que tenemos que hacer: capacitarnos los que estamos haciendo la función de servidores públicos, no solo nosotros, para todos los servidores, no. Aquí lo importante es la ciudadanía. Creo que ese es el riesgo y el punto. A la ciudadanía, por razones culturales u otra, o la ciudadanía misma, o los servidores públicos incluyendo, a la sociedad en general, estamos poco acostumbrados a leer solo lo que nos dicen los aparatos electrónicos. Y este es un tema que, como tiene muchos ángulos, había que verlo a fondo, el tema de la educación. El tema de la educación, precisamente, es la clave ligada a la prevención. Si no tenemos esa prevención, que ya se tiene y se maneja en la ley fundamental, en la parte profesional de servidores públicos, pero si no se tiene básicamente en lo que es la ciudadanía, el reto es más grande.
Ya hay un acuerdo firmado por México en 2003 con la ONU, donde el Estado mexicano se compromete precisamente a propósito de este acuerdo en Mérida, donde se maneja más que un convenio, diría yo, que un código, casi son 73, más de 70 artículos, donde maneja en lo general los compromisos. Y el compromiso al que le ponen más importancia, si es al penal, si es a la sanción. Pero lo importante es la prevención. ¿Cómo vamos a lograr, más que esquivar, cómo vamos a lograr no entrar en una sanción de buena fe o mala fe? ¿Qué sanción? El punto aquí es que el compromiso del Estado mexicano es que el Estado y los Estados firmantes de este pacto internacional no se ha cumplido en lo general. El fondo del pacto dice de forma muy sencilla: es importante que para combatir la corrupción seamos acompañados como Estados por los niños, adolescentes y adultos, es decir, enseñanza básica, media y superior. Ese es el punto fino. Y aunque suene un poco teórico y vago, regresar a lo que es el civismo, pero ellos y este pacto lo maneja de forma pues ya más, no actual, tal como se está, diría yo, manejando en los Países Bajos. El tema de la integridad, que es la integridad y cómo se aplica. El tema de la ética pública. Son los temas que por su nombre van a coadyuvar a un sistema que hasta ahorita no entiendo, sí lo entiendo políticamente, pero culturalmente no. ¿Por qué desapareció la materia del civismo? Los que fuimos enseñados en esa forma, yo vengo de un pueblo, me vean de traje, yo llego a usar calzón de manta, guaraches, porque hacía un calor tremendo, 40 grados en invierno, lo sigue haciendo. Entonces, el punto fino, y que lamentablemente no encuentro ni en la Constitución Nacional principalmente, y en la local, por cierto, sí se le da importancia al tema de la educación. Creo que ahí, en este punto, la ciudad va al avanzar. Apliquemos pues, en base a la Constitución de la ciudad, la que va a entrar en vigor, que ya sabemos que es el próximo año, pero que para hacer estas leyes y para todo este proceso no necesitamos esperar lo que los abogados llaman vacatio legis, el espacio a que entre en vigencia hasta septiembre del próximo año. No, practiquemos ya cómo se le enseña a los niños principalmente, cómo fuimos educados cuando íbamos al mandado. A ver, David, dime, devuélveme, ¿cuánto traes? Que 5 centavos, que 3 centavos. Y ahí estaba yo. Eso para mí, como se dice ahora, me pegó mucho. Esa enseñanza así familiar. ¿Por qué? Porque esa generación traía esa formación. Dejemos a un lado de si el tema este es bueno o malo o no. El hecho es que cómo vamos a lograr, ese es el reto de la generación. Yo pongo por eso por delante la prevención. Si no tenemos educación global en la ciudad, en el país, es decir, a los niños, a los adolescentes y adultos, y no solo en los órganos que nosotros tenemos la responsabilidad, hablo en las universidades, en las escuelas, donde hay muchas formas de enseñar la ética, en todas las profesiones. Solo un ejemplo. En el caso de nosotros, auditoría al desempeño. Pues todo lo que es la ciencia política, llamémosle facultades, llamémosle escuela, llamémosle estudios de ciencia política, ahí se maneja este tema. Civismo, por ahí va. El tema de lo que es la economía, bueno, desde la escuela, desde la primaria, en facultades, en enseñanza superior, este tema es fundamental en cualquier país y más en el caso de México. El tema de obras.
igual. Necesitamos enseñar, y no me voy a meter en detalles, son muchos, a través de las escuelas de ingeniería, a través de la educación y las ingenierías dedicadas a la obra, inclusive cómo hacer. A veces se aprende más de los maestros albañiles, para hacer una obra y corregir errores. Ahí me quedo. Gracias. Qué importante es lo que dice, y además se encuentra sustento también en nuestra Constitución, ¿no? Es un tema donde tenemos como obligación, porque nuestra Constitución no nada más establece derechos, sino también nos establece obligaciones, y nos establece como obligación el denunciar todo tipo de actos que sean contrarios a los principios que la propia Constitución establece. Y dentro de esto también está el contexto de educarnos en una idea de lo que tiene que ser la buena administración de una ciudad, lo que implica, y lo que implica pues es que sea, entre otras cosas, transparente y libre de corrupción, ¿no? Pero para eso pues tenemos que contribuir todos. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, un gusto escucharlo. Y enseguida cedo la palabra al doctor también Eduardo Robelo Pico. Él es Contralor General de la Ciudad de México. También todos ustedes lo conocen y conocen también su amplia trayectoria. Doctor, tiene usted de igual el uso de la voz hasta por 10 minutos. Tómese su tiempo. ¿Listo? Sí, claro que sí. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Saludo con mucho aprecio, con mucho gusto a los integrantes de la mesa principal. Agradecer a los anfitriones que han tenido a bien invitarnos a este importante foro en un momento histórico, en un momento muy importante para el país, en un momento muy importante para la ciudad. Quiero agradecerle de forma especial al doctor Campa, distinguido legislador, académico, amigo. Muchas gracias, Armando, por invitarnos. Al doctor Mucio también por tener la distinción de invitarnos al foro. Saludar a la mesa principal con cariño y con respeto. Quisiera yo iniciar señalando que nuestra misión como Contraloría General es combatir la corrupción. Esa es la misión que el doctor Miguel Ángel Mancera ha trazado desde el inicio de su administración. Ha sido una administración con ejemplos claros de acciones contundentes en atención al tema del combate a la corrupción. Y lo hemos visto desde diferentes ámbitos, a través del proceso de fiscalización, de la auditoría, de la propia operatividad de las detenciones de servidores públicos, de las remisiones al juez y en su caso sujetos a proceso penal. Hemos tenido ejemplos emblemáticos como lo representa la línea 12 del metro, donde hay servidores públicos sancionados, incluso otros en prisión, por haber violado la norma y haber actuado de manera irregular. La política que ha trazado el doctor Mancera también ha sido de carácter preventivo. Hemos trazado rutas en la elaboración de instrumentos estratégicos que han atendido de manera directa el tema de la corrupción. Ejemplos de ello lo resultaría el Laboratorio de Verificación de Obra, la Contraloría Móvil y últimamente la publicación y la puesta en marcha de la Plataforma de Fiscalización, que es un instrumento tecnológico que básicamente integra toda la información que tiene la administración pública para identificar en tiempo real todos los procesos de obra, de adquisiciones, de recursos humanos, de riesgos y sobre todo impulsando un tema importante que tiene que ver con la licitación pública electrónica, contratos abiertos, temas de vanguardia que ha sido referente el gobierno de la ciudad. Por ello quisiera yo reiterar en este primer momento que la misión ineludible, el compromiso que tiene la Contraloría de la ciudad es combatir de manera frontal el fenómeno de la corrupción. Dicho lo anterior, pasaría a compartir con ustedes algunas láminas y algunas reflexiones, como lo señalaba el doctor Vega. Efectivamente, como ha quedado señalado, la Constitución Política promulgada en este mismo año, el 5 de febrero,
que obedece también a un transitorio de enero del año del 2016, donde obliga a instituir un órgano colegiado llamado Constituyente Permanente para establecer y trazar una ruta muy puntual de una constitución muy progresista, de derechos y sobre todo trazando la ruta de la buena administración, como lo podemos ustedes y yo consultar de manera directa en los artículos 7, 60, 61 y 63, que son artículos de la dogmática constitucional que trazan la ruta para establecer estos derechos que nos hemos ganado los capitalinos. No existe ninguna otra constitución que contemple estos derechos. Tenemos que sentirnos orgullosos del gran trabajo que se hizo y de la defensa que se está teniendo en nuestra Constitución. En ese sentido, tenemos que tener la referencia también que el derecho a la buena administración tiene que ver con Carta de Derechos Fundamentales, que cita la Carta de la Unión Europea en su artículo 41, la Constitución de la Unión Europea, artículo 101, la Constitución Española en el artículo 101, la Carta Iberoamérica de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la administración pública. Digamos, son los referentes que tienen estos postulados en nuestra Constitución. El derecho a la buena administración se instituye de manera transversal en el combate a la corrupción. Se le pone nombre, apellido en el artículo y en el capítulo 6 de la Constitución específicamente al tema del combate a la corrupción, y obviamente lo convierte en derechos que son exigibles y justiciables a través de la exigencia ciudadana, como lo señalaba la panelista. Existe un rediseño administrativo y judicial en profundidad que elimine el dispendio, la manera abusiva de utilizar los recursos, y estamos pasando a un nuevo paradigma. El día de hoy estamos transitando de manera organizada y de manera institucional a poner en marcha el sistema nacional anticorrupción en ámbito federal y entidades federativas, y próximamente en el tema del combate a la corrupción en una nueva estructura metodológica y sistémica para atender este flagelo que tiene que ver con el sistema local anticorrupción. El buen gobierno de la Ciudad de México tiene que trazar su ruta, como lo señala la Constitución, a través de abierto, tiene que ser integral, honesto, transparente y profesional. Estas características de eficacia, eficiencia, austeridad, resiliente, incluyente, tienen que procurar siempre el interés público y con ello, de manera aleatoria, o subyacente o directa, el combate a la corrupción. De manera muy general, el artículo 60 de nuestra Carta Magna local señala al gobierno abierto, traza los principios de observancia obligatoria en la asignación de recursos. Hay un tema muy importante que tiene que ver con la profesionalización y evaluación, que es una nueva forma de constituir esta nueva realidad. Hay una manera ordenada de organizar procesos de ingreso, de capacitación, de formación, de certificación, de desarrollo. Hay una permanente evaluación en el desempeño y sobre todo hay una garantía y respeto a los derechos laborales. Toda esta parte, este andamiaje importante, aterriza en un artículo 61 constitucional que tiene por objetivo señalar el tema de la fiscalización y el control interno de la Ciudad de México a través de un objetivo: prevenir, corregir e investigar actos o omisiones que puedan constituir responsabilidades administrativas. En la Ciudad de México, todos los entes públicos y todos los centros de reinserción social deberán tener sus contralorías o sus órganos de control interno. Tendremos que llevar a cabo sanciones, imponer obligaciones resarcitorias, revisar y auditar en tiempo real el ingreso, el egreso, el manejo, la custodia y la aplicación de los recursos públicos, con especial atención a los contratos de obra pública, servicios, adquisiciones, y tenemos que recurrir a determinaciones de la Fiscalía y de tribunales administrativos en una instancia paralela. Los órganos de control interno serán los encargados e independientes de llevar a cabo este proceso de fiscalización. Me brincaré muy rápido la parte de la Secretaría encargada del control interno que tendrá modificaciones, que será la Contraloría, lo mismo para la entidad de fiscalización superior que está reconocido en el artículo 62,
los requisitos para ingresar a este sistema y detenerme en la lámina 14, si ustedes me permiten, para comentar con ustedes lo que significa el Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México. El Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México garantizará la protección a denunciantes, informantes, testigos y afectados por hechos de corrupción. El sistema estará compuesto en coordinación de autoridades competentes en prevención, detención, investigación y sanción de responsabilidades administrativas. Habrá un comité coordinador, un comité de participación ciudadana, una secretaría ejecutiva y participarán de manera directa los órganos internos de control de los organismos autónomos, de los entes que están adscritos al sistema ante el cual rendirán cuentas. Y en este sistema de corrupción contarán el comité coordinador con los siguientes subsistemas: la entidad de fiscalización superior, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información. Hay una nueva figura que señala la Constitución, que no lo reconoce el órgano federal, que tiene que ver con el Consejo de Evaluación, el órgano de control del Congreso, la Secretaría encargada de control interno, el Consejo de la Judicatura, el Comité de Participación Ciudadana y en su caso participarán las alcaldías. El tiempo se ha agotado, pongo a su disposición con mucho gusto la presentación que hemos integrado para ustedes. Es un documento interesante que concluye con una ruta crítica muy puntual, paso a paso, del momento en el que nos encontramos hoy en la Ciudad de México con el Sistema Local Anticorrupción. Por su atención, por su paciencia, por su tolerancia, muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad sí es lamentable que por razones de tiempo a veces tenemos que cortar un poquito más rápido las presentaciones, pero de verdad que ha sido muy brillante. Te agradezco, Contralor, como siempre tan respetuoso, que eres también respetuoso del tiempo. Muchas gracias. Enseguida, y también en respeto al tiempo que corresponde, le daremos el uso de la voz en el orden establecido al consejero Carlos González Martínez, consejero electoral del Instituto Electoral del DF o actual Ciudad de México. Muchas gracias. También hará uso del estrado y le damos un fuerte aplauso. Gracias, Carlos, por estar en esta mesa. Gracias. Gracias, Viviana. Voy a poner yo también mi cronómetro un minuto antes para ver si así logro. Nunca lo he hecho, nunca lo he logrado, a ver si ahora sí logro atenerme. Bueno, desde luego agradezco al diputado Campa, al comisionado José y a todas y todos quienes integran el InfoDF y la Asamblea la invitación para participar con ustedes. Saludo con el respeto y aprecio que saben les profeso a quienes integran este recinto de honor. No es una mesa, celebro que casi logramos la paridad, así que también anoto sobre ese tema. Voy directo al tema. Ya se dijo aquí, lo dijo el señor Contralor de una manera pues mucho más elocuente y precisa de lo que yo podría hacer. Estamos en un momento histórico. Yo llamaría la atención sobre el hecho de que estamos en la frontera, en el límite. Estamos a punto de llegar a algo que yo he calificado en otros foros como un verdadero desastre ciudadano. No podemos enfrentar, si ya lo empezamos a hacer de a de veras, el problema de la corrupción en nuestro país y en nuestra ciudad. No es posible, una vez más, enfrentar un problema de este tipo sin solución, sin respuestas concretas. El desastre cívico al que me refiero está más que documentado en diversos estudios sobre opinión pública dados a conocer recientemente. El Latino Barómetro, que estudia en toda la región latinoamericana el grado de aceptación y confianza hacia la democracia y las instituciones en América Latina, sitúa en su último reporte a México en el último lugar. Aquí estamos más insatisfechos con la democracia real que en países como Venezuela, que estamos peor que en cualquier otro país de América Latina.
El informe País, que dio origen a la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, precisamente como dice nuestro auditor, resaltando la importancia de la formación y la participación ciudadana, como decía nuestra colega, compañera. El informe País ahora arroja un nuevo dato. No solo las instituciones tienen la pésima calificación que ya sabemos, todos los estudios de cultura política publicados en el país desde finales de los 70 lo dicen. Los partidos políticos y los órganos de representación legislativa apenas alcanzan un 5.3 promediado de calificación, mientras que las policías, poco por cierto respetadas en este país, alcanzan una calificación cercana al 5.5%, es decir, más alta. Pero ahora no solamente eso, ahora este estudio del Informe País acredita que el 70% de las y los mexicanos consultados en ese estudio no confían de los demás. 7 de cada 10 mexicanas y mexicanos no confían de las otras personas. El grado de corrosión de nuestro tejido social y confianza institucional es, por decirlo menos, atroz. En ese contexto no podemos jugar a un sistema anticorrupción que no la combata en serio. Es el cáncer más grave de nuestra sociedad y de nuestras instituciones. Déjenme ponerlo así. Hace unos años, las instituciones que más gozaban de confianza y respetabilidad en la sociedad, según esos estudios, eran la Iglesia, el Ejército y los medios de comunicación y la escuela. Hace unos años también conocimos que el Ejército fue sacado de los cuarteles para hacer acciones de policía y combatir al crimen organizado. Ese hecho de exponer al Ejército a funciones que no le correspondían dañó severamente la imagen y la confianza de las Fuerzas Armadas. Severamente. Puso en el límite de sus posibilidades el cuestionamiento sobre una razón fundamental del Estado desde siempre, que es el uso legítimo de la fuerza, o el uso de la fuerza legítima. El poder o la administración militar sufrió un durísimo revés que pudo revertir gracias a la enorme confianza del Estado. Pero no es el caso del poder civil ni las autoridades civiles. Es preciso, es importantísimo fortalecer y darle consistencia a este sistema anticorrupción. Y el camino es, lo dijo mucho mejor que yo Lisbeth, la participación ciudadana. Sobre eso quiero comentar en los 5 minutos que faltan algunas ideas que preparé con María Fernanda Rodríguez de la oficina. Número 1, la siguiente Mafer. Estamos en un momento crucial de la transición mexicana. La transición política de este país hacia la democracia, fechen ustedes cuando quieran, transitó esencialmente por el sistema electoral. Esta es una transición votada. Votando transformamos la política y llevamos el pluralismo a nuestra sociedad, a los órganos de gobierno. Se acabó un régimen de décadas para dar origen a un nuevo régimen de pluralismo y competencia. Votando. Hemos iniciado a conjugar otro verbo, participar. Mientras conversamos, se organiza una consulta ciudadana en Jalisco, siguiente a la consulta plebiscito que se hizo en Querétaro respecto del servicio de limpia en Jalisco sobre una ciclovía, y en el camino de las consultas ciudadanas que ha realizado esta ciudad con éxito y con tanta proyección en el país. Por favor, Manuel. Ahora, el verbo que hay que conjugar es el de exigir. Exigir a las autoridades, exigirnos a nosotros mismos, exigir a las autoridades electorales incluso que cumplan efectivamente su papel, y esto es muy importante sobre todo en el contexto del post-electoral del 4 de junio muy reciente, y lo digo como autoridad electoral. Lo que necesitamos es ahora dar el siguiente paso. Ya dimos pasos importantes en la legitimización de cómo elegimos a nuestras autoridades. Ahora tenemos que dar el siguiente paso de la legitimación de cómo nuestras autoridades ejercen el poder que les hemos conferido. Ese es el nuevo paso de la transición, es el nuevo paso que debe desplazar al mundo electoral y a las autoridades electorales para atraer al centro a las autoridades
de transparencia, de rendición de cuentas, que por cierto en nuestra ciudad tienen un papel por lo demás consistente y de vanguardia. Siguiente. Se trata, en palabras de Jacqueline Pechard, de generar un compromiso social amplio que no deje solo la tarea del sistema anticorrupción en las autoridades, sino que la involucre, la nutra y la potencie con participación ciudadana. Siguiente. En palabras de Mauricio Merino, y voy rápido, se trata de generar una inteligencia institucional capaz de responder en los hechos, en la realidad, sin apariencias, sin demagogia, sin simulaciones, que es, como dice Jackie, el cáncer más grave de nuestra sociedad. Los datos ya los conocen. Según los estudios internacionales, México ocupa el lugar 123 de 176 en el índice de percepción de corrupción. Según el World Justice Project, el Estado mexicano se encuentra entre los 20 países con mayor corrupción, junto con Pakistán, Afganistán, Liberia y Venezuela. Por favor, vamos. Según la OEA y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, la corrupción en este país equivale al 10% del Producto Interno Bruto. Mucho más del que se destina a la educación en este país. Siguiente imagen. Propuesta. La dictaminación sobre las iniciativas legales para la creación del sistema local anticorrupción deberá leer en sus méritos, desde luego, la base constitucional del título sexto de buen gobierno y buena administración, pero debiese leer en forma sistemática e integral, lo que se dicen los abogados, el conjunto de la Constitución de la Ciudad de México y en particular, y en particular de aquellas disposiciones que integran distintos mecanismos de participación ciudadana. Pongo dos concretos que debiesen estar hilvanados en el sistema nacional, porque se trata de que la participación ciudadana no sea un asunto decorativo o sancionatorio, sino que confluya en la consolidación, en la construcción de políticas públicas y en la integración de este sistema. Dos ejemplos extremos, bueno, uno extremo no tanto, la revocación del mandato. La revocación del mandato es un mecanismo de participación ciudadana, sí, pero es un mecanismo de participación ciudadana para el control, la sanción y en su caso la revocación del mandato de las personas que nosotros elegimos para gobernar y legislar. Y la silla ciudadana en las alcaldías. Eso implica que va a estar dentro del corazón, del nervio, del cuarto de máquinas de la nueva figura de las alcaldías, un espacio para la participación ciudadana. Que sea ese espacio un espacio para contribuir al sistema local anticorrupción, creo que podría ser una buena idea y una buena manera de contribuir desde la ciudadanía a esta que es probablemente la última llamada del Estado mexicano para consolidarse en presencia democrática. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero, y también gracias por ceñirse al tiempo. Y finalmente, y es para mí un honor cederle el uso de la palabra al maestro Mucio Israel Hernández Guerrero, comisionado presidente del instituto del cual formo parte. Decidimos que Leida nos iba a hacer un resumen. ¿Sí? ¿Verdad? No un resumen, sino como una relatoría muy breve para poderle conceder el uso de la voz a la diputada. Por favor, maestro, te cedemos el micrófono hasta por 10 minutos. Muchas gracias. Seguro. Gracias. Muy buenas tardes nuevamente a todos y todas ustedes. Un gusto estar en este foro, en la asamblea, y sobre todo pues con amigos, compañeros entrañables en este proceso de la Ciudad de México, como son el doctor David Veravera, el maestro Eduardo Robelo, que en realidad en este periodo de transición de la ciudad pues hemos caminado institucionalmente y efectivamente de una manera muy importante para construir pues las nuevas instituciones. Saludar por supuesto al diputado Campa por
la iniciativa que tuvo de reunirnos academia, instituciones, diputados para poder establecer este conversatorio. Por supuesto a la diputada Aleida Alavés, un gusto que nos acompañe, a la doctora Lisbeth Xochitl, que además ustedes la vieron, es simplemente maravillosa en términos de exigibilidad de derechos, que eso es lo que falta. Yo, me toca en suerte casi ser el último, los últimos serán los primeros, ¿no? Hacer un poco una suerte de resumen de lo que se ha venido diciendo acá y una suerte de claves para entender precisamente en dónde estamos en este momento, en donde sí requerimos de un nuevo diseño institucional. Es decir, lo digo de manera muy elegante, pero lo que requerimos es de transformar las formas en cómo nos hemos relacionado las instituciones y la sociedad, las instituciones con la sociedad y la sociedad misma. En primera instancia, decir que, claro, lo que han dicho acá básicamente es que hay una quiebra en términos de institucionalidad muy fuerte. Ya lo decía el consejero Carlos, que prácticamente hoy hemos centrado nuestra vida democrática en los procesos electorales, en el asunto del voto, y hemos olvidado una dimensión más importante del asunto de la democracia, que tiene que ver precisamente con lo que hoy se impone, que son mecanismos de exigibilidad, que son mecanismos de horizontalidad, en donde haya controles desde la ciudadanía, que ese es el dispositivo democrático al cual tenemos que apelar. Una quiebra institucional en donde además, digamos, el consejero Carlos ha referido que los ciudadanos de América Latina cada vez menos creen en la democracia y cada vez menos creen en los dispositivos democráticos, lo cual a mí me parece que no es una buena noticia, porque finalmente no tenemos otros mecanismos para dirimir el asunto de los conflictos y por supuesto la distribución en la toma de decisiones. En Ciudad de México me parece que estamos en un momento muy importante, ya lo decía el doctor Eduardo Covelo Pico, me parece que necesitamos hacer una interpretación integral de lo que la Constitución da. Y hoy el buen gobierno y la buena administración, si no está en la Carta de Derechos, sí está en un título específico y además tiene, yo diría, una característica fundamental, o sea, es exigible y es justiciable. Y además dice muy claramente, el asunto va a ser exigible y justiciable por vía administrativa y por vía judicial. Es decir, ¿y qué implica el asunto del buen gobierno? Claro, en términos teóricos implica tener exigibilidad y rendición de cuentas, pero en términos prácticos implica que los gobiernos funcionen y nos doten de servicios, de derechos de manera natural, es decir, que cumplan con su función, y si no, hay que hacerlo exigible. Eso es lo que dice la buena administración y el buen gobierno, o sea, las facultades que tienen instituciones, gobiernos en los tres órdenes de gobiernos que va a tener la ciudad, simplemente que cumplan con el asunto de servicios, de derechos y de bienes, que ese es el asunto, y si no, poderlos hacer exigibles vía administrativa y vía judicial. ¿Cómo implica esto, además de la buena administración? Los principios, un poco como se ha mencionado acá, tiene que ver con el asunto de transparencia, por supuesto en su doble dimensión, no solamente de acceso a información pública, sino sobre todo un acceso a información que permita precisamente generar procesos en donde la incidencia ciudadana permita encontrar soluciones. Digamos, esto se dice muy fácil, no es tan fácil, pero digamos tiene una dimensión así. Y lo otro tiene que ver con un asunto de gobierno abierto, como se dijo, es decir, lo que plantea la buena administración es que hay un asunto de gobierno abierto. Y eso me parece que tiene que pegar en toda la dimensión del diseño institucional precisamente que vendrá en Ciudad de México, es decir, alcaldías, administración pública, Congreso, en términos de gobierno abierto. ¿Y qué implica gobierno abierto? Implica que haya, por supuesto, innovación tecnológica en términos de incidencia de participación, que exista la posibilidad de que haya transparencia en todos los procesos y, fundamentalmente, mecanismos de participación ciudadana. Y yo coincido con lo que se ha dicho acá, no es que nos falten mecanismos de participación ciudadana, creo que tenemos un exceso de mecanismos de participación ciudadana. O sea, 210 mecanismos de participación ciudadana reconocidos. Claro, el problema es la activación de estos mecanismos de participación ciudadana. Ese me parece que es el quid del asunto. Ahora,
Segundo, creo que el asunto del principio de buen gobierno y buena administración tiene que estar articulado a través de una serie de sistemas de manera integral que se establecen ahí. ¿Qué implica? En primera instancia, un sistema de planeación. Hay un instituto de planeación establecido en la Constitución, hay todo un sistema de planeación que permita precisamente generar indicadores y que los indicadores nos permitan simplemente evaluar la eficiencia y la eficacia de las instituciones para ver si están cumpliendo con sus objetivos. Y esto tiene que ver, claro, con una cosa que hemos iniciado en la ciudad, antes en el país, con todo el asunto de la CONAC, de la Administración Contable, que es contar con la misma información y con los mismos indicadores para saber precisamente que las instituciones cumplen con lo que están obligados. Y ese es un sistema de planeación y de evaluación de la propia administración pública, claro, y eso tiene que incidir en el asunto del buen gobierno. El otro sistema tiene que ver precisamente con todo el proceso de profesionalización. Un poco lo que nos decía la doctora Lourdes Morales tiene razón. Ahora, la discusión del fiscal, del nombramiento del fiscal, claro, el asunto del fiscal nombrado no iba a ser ni siquiera un subprocurador y sus facultades iban a ser acotadas, y además una serie de acuerdos que salieron que evidentemente hacían prácticamente imposible, por ejemplo, que el fiscal anticorrupción se metiera en procesos de gobernador, por ejemplo, ¿no? Es decir, me parece que hay un tema ahí en donde necesitamos, por supuesto, pensar la profesionalización no solamente como un sistema civil de carrera, sino como un asunto de pervivencia de las instituciones y mecanismos que permitan precisamente tener una mirada transgeneracional. Ahora, eso va a meter un poco a la federación en un problema en la definición del fiscal anticorrupción, porque claro, mientras tenemos que cambiar el mecanismo y el diseño de anticorrupción, tenemos un problema, porque sí necesitamos nombrarlo de manera inmediata para que pueda cumplir con ciertos compromisos, en tanto se puede hacer un rediseño de la propia Procuraduría. Claro, la propia Fiscalía pues trae problemas en términos de autonomía, que ese me parece que es el segundo sistema que tiene que tiene incidencia en la buena administración del gobierno. El tercero tiene que ver precisamente con el sistema anticorrupción como tal, que acá lo han abordado de manera maravillosa y que implica precisamente, yo digo, un tema en donde se haya mecanismos de justiciabilidad y exigibilidad. Allí va a haber, hay un debate, y yo coincido ahí aquí con la doctora Xochitl, en donde necesitamos tener mecanismos de participación en el propio sistema anticorrupción. Hoy la Constitución lo establece, o sea, el otro gran sistema de estos sistemas de buena administración es el sistema de participación ciudadana, y están ahí una serie de mecanismos en donde hoy, por ejemplo, los contralores de los órganos autónomos y de todas las entidades en realidad van a reportar al sistema local anticorrupción, lo cual creo que es un mecanismo muy interesante porque permite tener una cierta autonomía y además un entente que permite la articulación de diferentes instituciones, poder controlar de manera autónoma el asunto de control interno. Casi lo logro, maestra, pero me falta nada más el asunto de la participación ciudadana. El tema de participación ciudadana en el sistema anticorrupción a mí me parece que es la parte fundamental del asunto. ¿Qué es lo que todo el mundo piensa cuando habla del sistema anticorrupción y que hay un mecanismo de participación ciudadana? Claro que va a haber participación ciudadana. El problema es que podemos caer en la tentación de hacer un armazcote jurídico muy bueno, con mucha nobleza y mucha perfección, pero sin posibilidad para que el ciudadano de a pie lo pueda utilizar. Que esa es la parte que me parece que el sistema anticorrupción y vinculado a un sistema de participación ciudadana tiene que proveer. Es decir, ya están las Contralorías Ciudadanas, por ejemplo, en la propia Contraloría, están en el mecanismo de la Constitución y están una serie de mecanismos que permitan precisamente que la ciudadanía no solamente busque las pruebas lícitas, como dice la doctora, sino una serie de mecanismos que las propias instituciones faciliten el asunto de poder hacer denuncias, de poder iniciar procesos de investigación y que por supuesto que de manera muy fácil y sin, digamos, meterse a tantos vericuetos jurídicos puedan activar los sistemas anticorrupción, pensando sobre todo que este asunto de la Constitución en términos de buen gobierno y buena administración tiene que bajar
digamos, a ras de tierra, en donde finalmente los gobiernos cumplan con sus obligaciones, y si no, claro, que vengan mecanismos de exigibilidad vía administrativa o vía judicial. Ese es, me parece, el mecanismo que tenemos que buscar para que todo lo que metimos en el asunto de la Constitución, que a mí me parece y me sigue pareciendo muy importante, podamos constituirlo. Y claro, el eje fundamental va a ser el asunto de gobierno abierto. Termino con eso. Creo que finalmente, como bien se decía acá, el asunto de acceso a información pública es el origen, claro, pero no es el final. Lo que necesitamos es precisamente generar una serie de mecanismos con acceso a la información pública, con participación, con mecanismos de profesionalización que permitan precisamente que ese sistema, digamos, de buena administración y buen gobierno, otra vez, ¿no?, con estos mecanismos pueda precisamente funcionar. Y yo digo, está al servicio de las personas, que el eje fundamental sea poner en el centro, en el eje fundamental a la persona del sistema anticorrupción, porque si no, vamos a estar, yo digo, haciendo en el imaginario de que decía Castoriadis, ¿no?, la radicalización autonómica de las instituciones respecto a la sociedad. Simplemente lo traduzco, que las instituciones hacen lo que quieren y les pagan los ciudadanos, y eso no lo podemos permitir. Muchas gracias. Y finalmente, a manera de una relatoría, le cedemos el uso de la voz a la diputada Leida para que nos haga una pequeña relatoría, decía, del tema, y aprovechamos también su presencia. Muchas gracias. Le cedo el uso de la voz. Yo creo que es un poco menos de tiempo, pero ¿o están de acuerdo que sea el mismo? Perfecto, de acuerdo. Bien. No, es que la mesa opina, entonces el tiempo. Y tenemos una pregunta al final, una pregunta que nos hicieron. Si el tiempo nos lo permite, la podremos expresar, y si no, también se la haremos llegar a quien se la... Lo que pasa es que no dieron datos de quién la hizo llegar, pero bueno, trataremos con el tiempo de usarla. Muchas gracias. Entonces ahorita la trataremos también de atender, y si no, igual por correo le hacemos llegar la información. Cedo el uso de la voz hasta por el tiempo establecido que la mesa nos ha permitido concederle, y muchas gracias por acompañarnos también en esta mesa. Gracias. Muchas gracias, muy buen día a todas y todos. Saludo a quienes están aquí en este panel que además convoca el diputado Campa, y yo le agradezco la invitación. Vengo como invitada a escuchar precisamente la voz de estos especialistas, de estas especialistas en la materia. Me tocó vivir la reforma anticorrupción a nivel federal, y ahora tener la responsabilidad de la redacción de las leyes locales, pues nos obliga a todas y a todos los legisladores a atender estas observaciones, estos comentarios que se hacen con respecto al sistema, que bueno, sí es algo complicado porque es un reto enorme, un mal que el país pues ha tenido ya, y lo documenta el consejero, que erradicar, y que pues por más que se han hecho llamados y se han hecho reformas, esto no se ha tomado en cuenta para una acción específica. De ahí que la aportación de Lisbeth Xochitl Padilla, en el sentido de pues tener como ciudadanos un sistema que no solamente en procedimientos administrativos sino penales podamos hacer uso de él, nos dio un ABC a los ciudadanos de cómo podemos iniciar algún procedimiento cuando veamos que hay corrupción, que hay mal uso de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, todo lo que ella mencionó, que además emana de la legislación federal, pero aquí tendremos que hacer lo propio para que también haya estos instrumentos en una clara relación a esto que ya, con lo que ya contamos a nivel federal. Entonces yo creo que estas son de las cosas que nos llevamos los legisladores de tarea, para que en la parte administrativa y penal no quedemos truncos de hacer valer antes del amparo estas condiciones, porque ella habló hasta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero espero que con lo que podamos redactar no lleguemos a ese extremo, a que tengamos que ser revisados y señalados por la Comisión Interamericana, y que más bien aquí nos hagamos cargo. En esta ciudad siempre hemos sido de avanzada, siempre ha habido legislaciones que van a la vanguardia en todo el país, pero creo, y aquí
también tenemos que hacer valer esta aportación del contador, del contador mayor de la Ciudad de México, de David Vega Vera, en el sentido de que la capacitación a los servidores públicos en materia civil y penal, los protocolos de investigación, se haga pues una sacudida a todas las instituciones. No solamente es una obligación legal o de redacción jurídica, él habla de la educación y creo que es muy importante resaltar que nos quitaron esta materia en la educación básica, en la educación media, y hay que retomarla. Nosotros somos todavía de los pocos que vivimos esas materias, civismo, ciencia política, los clásicos de todos los planteamientos políticos, del origen del Estado, de la responsabilidad de los servidores públicos, y creo que esta es una importante aportación, hacernos entender como Estado que el acuerdo que firmó el país en 2003 ante la ONU, nos comprometimos, nos obligamos a que esto se esté redactando en lo penal y observar la prevención. Esto es algo que yo siempre le he escuchado al doctor, le admiro esa parte que él aboga mucho por la prevención. Siempre hablamos de cómo penalizar, cómo sancionar, cómo la parte punitiva va por delante en esta materia anticorrupción, pero también al paralelo, creo, y es ahí donde recobra importancia su aportación, es la prevención. Entonces, también nosotros tendremos que hacernos cargo de esto, y ha habido muchas voces que han exigido que todas estas materias en educación, en todos los niveles de el sistema público educativo, se haga cargo de que esto se retome. Y bueno, en el caso del Contralor Eduardo Robelo, él habla de cómo en la ciudad ya hay diferentes instrumentos, contratos abiertos, licitación pública electrónica. Él habló muy claramente de lo que ahora es en esta Constitución de la ciudad, como lo retomaron varios ponentes, el derecho a la buena administración, que son derechos exigibles, justiciables. Nosotros estamos obligados ya por mandato constitucional a eliminar el dispendio, estamos frente a un paradigma, dice él, de poner en marcha al sistema anticorrupción. Es toda una nueva estructura metodológica. Nosotros ahí tenemos que apuntar que el gobierno abierto no quede en una frase rimbombante, sino que haya procesos de evaluación, de ingreso, de evaluación de desempeño. En el sistema local, bueno, pues él propone y además señala esta parte de cómo hacemos protección a los denunciantes, a los testigos, cómo habilitamos que haya responsabilidades muy concretas hacia las autoridades. La estructura del sistema, y eso es algo que, bueno, pongo también, si no me lo contestan ahorita, no importa, yo sé que el tiempo no lo permite, pero algo que me tocó ver en el dictamen es que pues las diferentes formas de nombrar a quienes integren este sistema no forzosamente son homogéneas. En algunos casos se habilita la mayoría simple en la asamblea, en otros la mayoría calificada para el sistema local, la Secretaría Ejecutiva, el comité coordinador, el comité de participación ciudadana, o a este comité que elige al comité de participación, pero todos son en distinta forma, y eso lo comenté un poco con el diputado del PAN, a veces de mayoría simple, a veces mayoría calificada, el fiscal anticorrupción. Yo creo que ante un reto tan importante de nombramientos de gente con probidad, con pues el compromiso que implique enfrentar este gran reto, tenemos que homologar que esos nombramientos sean por mayoría calificada. No podemos dejar esto a pues un ejercicio de mayoría simple en donde pues no forzosamente se logra lo más adecuado, sobre todo, insisto, para este sistema, y es lo que queremos poner en la mesa para que se tome esa preocupación y también sepamos de su opinión. En el caso, bueno, y el plazo que tenemos como asamblea, que ya es como muy cercano a que esto se avale, yo espero que haya
posibilidad de que con toda altura de miras y con toda responsabilidad las bancadas de esta asamblea hagamos algo por la ciudad, no por lo que venga en la próxima coyuntura, sino por el andamiaje que nos toca construir como ciudad para enfrentar este gran reto que es vencer la corrupción en la ciudad. Bueno, precisamente el consejero Carlos habla de este desastre cívico en el que estamos y que como los instrumentos de participación ciudadana es lo que más va a dar legitimación al ejercicio de la autoridad. Eso es algo que a mí me quedó muy claro desde que por primera vez fui diputada. Nos tocó hacer la ley de participación ciudadana en la tercera legislatura y algo que me dio mucho gusto fue haber incluido en la ley a los contralores ciudadanos. Entonces, aquí lo dijo el maestro Mucio, tenemos ¿cuántas? 210 mecanismos de participación ciudadana, dice el maestro, pero ninguna activada de manera tal que los ciudadanos, las ciudadanas cuando tienen una inquietud puedan hacerla valer ante la autoridad correspondiente. Entonces falta hacer que este ejercicio tenga esa posibilidad de mecanismos sencillos, de no burocráticos, de que con celeridad se atienda cualquier petición, reclamo, demanda, porque finalmente estamos ante esta crisis, entonces no podemos desentendernos de una actuación expedita. Y bueno, de ahí entonces que esta inteligencia institucional que sea capaz de responder a estos hechos sea algo importante. Bueno, yo creo que todas estas son cosas, Mucio hizo un resumen mejor que el mío, entonces ya no sigo porque esta parte de facilitar las denuncias sin vericuetos jurídicos, sin hacer algo tan complicado para los ciudadanos, es algo en lo que a mí me va a tocar abonar y bueno, pues pondremos de nuestra parte para que esto sea algo más plausible para la ciudad. Muchas gracias. Muy bien, pues qué excelente resumen de todo lo que aquí hemos platicado. Muchísimas gracias por esta relatoría tan interesante. Y bueno, ya para finalizar tenemos unos 5 minutitos porque ahorramos el tiempo. Me dice que tiene el uso de la voz el comisionado David Mondragón para hacernos una breve participación. Gracias. Muchas gracias. Pues bien, buenas tardes nuevamente. Saludo con afecto y con respeto a quienes integran este panel. Y la verdad, lo primero que puedo decir es que nuestro auditorio no se puede quejar porque ha tenido un excelente resumen por parte del comisionado presidente del InfoDF, Moisés Israel, y también una excelente relatoría por parte de la diputada Leira Alavés. Realmente pues me dejan no mucho que decir, pero siempre hay algo. Trataremos de dar las conclusiones. Entonces este panel va a contar para que ustedes digan con qué nos quedamos, qué nos llevamos, con un resumen, con una relatoría y con unas conclusiones. En este foro pues hemos hablado, voy a tratar primero la parte del foro del panel de transparencia. En este foro hemos hablado acerca de la estrecha relación existente entre la transparencia y el combate a la corrupción. Esto lo hemos enmarcado obviamente en el contexto de la Ciudad de México. Respecto al tema de la transparencia en la administración pública de la Ciudad de México, en el primer panel se destacó lo siguiente. Hay un avance destacado en la Ciudad de México en materia de transparencia, lo cual se ha visto reflejado en la adopción del propio INAI de varias prácticas, mecanismos y políticas públicas diseñadas en el InfoDF. Ejemplo de esto, como se mencionó, es el Infotel, el Centro de Atención Telefónica. Los resultados obtenidos en las métricas de la transparencia y de gobierno abierto evidencian ese alto estándar de cumplimiento en materia de transparencia y para hacer efectivo el derecho de acceso a la información en la capital. Sin embargo, los panelistas nos señalaron que no podemos quedarnos en ese estado de cosas, tuvieron que ir más a fondo para resolver el problema de la corrupción. Los legisladores se percataron en su análisis que la transparencia es solo parte de la solución del problema, mas no la solución completa de este. En ese contexto y en apego al mandato constitucional, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ha venido legislando en materia anticorrupción, tomando como base el Sistema Nacional Anticorrupción, pero como bien nos ha señalado, teniendo la libertad de ir más allá en beneficio de los derechos de los ciudadanos.
No obstante los avances en el proyecto legislativo, en el primer panel se hizo un atento llamado a los diputados de la Asamblea Legislativa para que apliquen los principios del Parlamento abierto, tal como se hizo a nivel federal, en el diseño y deliberación de los proyectos de ley, de tal forma que la sociedad participe de una forma activa en estos procesos. Vale la pena hacer énfasis en la facilidad que nos brinda tener una nueva Constitución que contempla un capítulo sobre el derecho a la buena administración y en ese sentido en materia de combate a la corrupción. Sin embargo, esta ventaja debe verse reflejada en los procesos abiertos de deliberación de los proyectos de ley que den forma al sistema anticorrupción de la Ciudad de México. Desde el ámbito del órgano garante, en la capital, estaremos asistiendo a las autoridades legislativas y a la sociedad civil en su conjunto para que esta última se allegue de la información concerniente a este debate legislativo. Nosotros, desde el InfoDF, buscaremos asegurar que la ciudadanía cuente con información de relevancia, de calidad, confiable y consistente. Asimismo, en este proceso legislativo será importante explotar las posibilidades de la transparencia para saber, la transparencia para resolver y, más que nada, de la transparencia que nos permita resolver en colaboración. Pero esto debemos hacerlo ya, pues los tiempos apremian. En opinión de su servidor, esto fue lo más relevante que se trató en el panel de la transparencia. A continuación, daré lo que, en opinión de su servidor, serían las conclusiones del panel que acabamos de escuchar, del cual, por supuesto, no formará parte de estas conclusiones las últimas dos participaciones, por su frescura, fueron las últimas, entonces ya no es necesario abundar sobre ellas. Por lo que se refiere al segundo panel que versó sobre el sistema anticorrupción de la Ciudad de México, los especialistas nos hablaron en primer lugar sobre las consecuencias o externalidades negativas que genera la corrupción. Entre estas se habló de desconfianza social, hartazgo, apatía o resignación del ciudadano, crisis de credibilidad, pero además se habló de otros males más profundos como son debilidad del Estado de Derecho, impunidad, altos costos sociales y económicos originados a cambio de los fáciles beneficios que se otorgan y desigualdad y marginación que generan la corrupción, que es uno de los aspectos que más nos deben de preocupar. Nuestros expositores señalaron que prevalece la percepción de corrupción en México con un alto costo social y cuyos recursos públicos podrían ser canalizados a la solución de otros problemas públicos. En ese sentido, se dijo que la corrupción es un problema serio en México, el cual, de entrada, es un problema multicausal y cambiante, que no es exclusivamente un tema de ética individual o pública, sino que sus soluciones deben analizarse como la corrección de vicios en los puntos de interacción entre los sectores público y privado, que no puede verse como un problema del sistema, sino como el sistema que actualmente opera. Pero también se dijo que si bien la corrupción es regla, no es nuestro destino, no debemos de resignarnos a ello. En ese sentido, los especialistas nos hablaron de los congresos contra la corrupción, los contrapesos, contra la corrupción, que hoy en día operan y otros que aún tenemos que desarrollar o fortalecer en nuestra ciudad. Estos contrapesos son derecho de acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, indicadores de gestión y evaluación, todo un sistema de evaluación, gobierno abierto, mejora regulatoria, tecnologías de la información y comunicación, reformas legales en transparencia y anticorrupción, emisión de las leyes locales correspondientes, consolidación de instituciones con mayor autonomía, la Auditoría Superior de la Ciudad de México, el InfoDF, el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, la Contraloría General de la Ciudad de México y las Contralorías Internas, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y la Fiscalía Anticorrupción, que estará ahora adscrita a ella, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Necesitamos también de la operación y vinculación de los sistemas locales de transparencia, anticorrupción y fiscalización, entre ellos a nivel horizontal y también con el Sistema Nacional Anticorrupción. En ese contexto se nos habló también de las políticas públicas que nos ayudarían a enfrentar la corrupción eficazmente en nuestra ciudad. Así se señaló el nuevo marco legal para las adquisiciones de gobierno y obra pública, que es uno de los pendientes del paquete legislativo, la necesidad de tener procesos consolidados de compras y designaciones abiertas basadas en el mérito, servicio civil de carrera. Ahora bien, en el segundo panel también se nos manifestó que el principal reto de la implementación, tanto del sistema nacional como de los sistemas locales anticorrupción, es y continuará siendo la transformación institucional. Ese es el verdadero reto. La transformación institucional en todos los niveles y poderes del gobierno mexicano.
También se comentó que es crucial que la sociedad civil tome un papel activo tanto en la instalación como en la operación cotidiana de los sistemas anticorrupción, pues la implementación de la reforma necesitará vigilancia constante y un compromiso verdadero para combatir ese flagelo que nos aqueja. Para concluir, nuestros panelistas nos expresaron que el acotamiento de la corrupción requiere de liderazgo, requiere de compromiso político, de apoyo de la sociedad, de un marco jurídico adecuado a los problemas de nuestra sociedad específicos, de instituciones profesionales, de inteligencia, análisis de datos, de evaluación de políticas públicas, de rendición de cuentas. Estimados asistentes y panelistas que nos acompañan, esos fueron, en opinión modesta de su servidor, los temas expuestos en este foro titulado El derecho a la buena administración y el sistema anticorrupción en la Ciudad de México. Que tengan una buena, excelente tarde y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias. Excelente relatoría de todo el evento. Gracias, David. Gracias. Con esto vamos a ir concluyendo, no sin antes recordarles a manera pues de llevarnos esta experiencia, pues que revisemos los artículos relativos de nuestra Constitución, que es una Constitución que ya contiene todo este esquema, todo este andamiaje que tiene que ver con la construcción conjunta entre ciudadanos y gobierno del tema anticorrupción. Es responsabilidad de todos hacerlo y yo me permito a título personal hacer esa conclusión de esta mesa. Muchas gracias a todos por su participación, gracias por su tiempo, por su experiencia y a ustedes por tomarse también el tiempo de estar aquí escuchando las excelentes opiniones de todos. Al consejero Carlos González, del Instituto Electoral, muchas gracias. Y nos falta un aplauso muy fuerte para nuestros dos relatores estrella, la diputada Aleida, que fue quien nos hizo el resumen de esta mesa, y a nuestro relator de todo el evento, el comisionado David. Muchas gracias, David. Gracias, buenas tardes. Y por supuesto también muy merecido a mi gran amiga de toda la vida, la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández. Excelente coordinación de este segundo panel. No, soy una tirana, lo sé. Les pido una disculpa. Muchas gracias por estar. Gracias, es un placer estar con ustedes. Gracias. Gracias, buenas tardes a todos. A la foto. Invitamos a los miembros del presidium a tomarse la foto del evento. Brindémosles un fuerte aplauso.